A ver, por acá en el chat creo me están escribiendo. Ya, listo. Muy bien. Gracias, Bruno. ¿Qué tal? Muy bien, vamos entonces a iniciar. Am, la primera clase, ¿no? O la primera semana se vio pues el tema de magnitudes, ¿cierto? Se habló pues acerca de las magnitudes escalares y magnitudes vectoriales, ¿no? Recordar, ¿cierto? Nosotros indicamos, ¿no? A aquellas magnitudes escalares como las magnitudes que no presentan dirección, ¿cierto? ¿No? Como por ejemplo, tenemos como magnitud escalar, ¿cierto? Magnitud escalar a la masa, ¿cierto? La masa es una magnitud escalar porque, bueno, es una magnitud que no presenta dirección, ¿no? Y así tenemos otras, ¿no? Como por ejemplo, también tenemos el tiempo, ¿cierto? También tenemos, por ejemplo, también tenemos la temperatura, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, ¿cómo yo puedo identificar si una magnitud es escalar o vectorial? Muy bien. Bueno, recuerda que la diferencia entre una magnitud escalar y una magnitud vectorial es que las magnitudes escalares no presentan dirección, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo de masa. Yo les digo, a ver, por ejemplo, la masa de esta persona, ¿no? ¿Ven? Una persona X. O yo, ahí está, ¿no? Muy bien, yo tengo una masa, por ejemplo, de 75 kilogramos. Es incorrecto, por ejemplo, que yo diga mi masa, jóvenes, es 75 kilogramos hacia la derecha, por ejemplo. Suena algo incorrecto, ¿cierto? 75 kilogramos a la derecha. ¿Cómo va a tener una masa de 75 kilogramos a la derecha, profesor? ¿No? Algo así, ¿no? ¿Eso qué significa? Significa pues que la masa, jóvenes, es una magnitud, ¿cierto? Escalar porque no va a presentar dirección, no acepta una dirección, ¿no? No está incluida una dirección. Del mismo modo tenemos al tiempo, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, ¿no? El tiempo de una clase, ¿no? Esta clase son de 2 horas, ¿cierto? Incorrecto, por ejemplo, que yo diga, ya son 2 horas hacia la derecha, por ejemplo, ¿no? O 2 horas hacia la izquierda. Y notamos entonces que el tiempo, pues, es una magnitud escalar, ya que no acepta dirección, ¿no? Muy bien, y del mismo modo la temperatura, ¿no? Por ejemplo, cuando nos da fiebre, no sé, pongámosle exagerado, jóvenes, ¿no? Una temperatura de 40 grados. Ahí está, ¿no? Exagerado. ¿Está bien? Es imposible que diga, oye, yo estoy con fiebre, tengo 40 grados hacia arriba. Imposible. ¿Está bien? Eso significa, pues, que es una magnitud escalar, ¿cierto? Ya que no va a aceptar, no va a definirse mediante una dirección. Mientras que las magnitudes vectoriales sí presentan dirección. ¿Está bien? Por ejemplo, ¿no? Si yo digo el desplazamiento, por ejemplo, que es la magnitud con la cual más trabajamos en estas primeras semanas, ¿no? En este curso, es una magnitud vectorial. Un ejemplo, ¿no? De desplazamiento. Por ejemplo, si yo digo, ¿no? A ver, jovencito o estudiante, a ver quiénes están aquí conectados. Estudiante Carlos, por ejemplo, ¿no? Si yo digo, oye, estudiante Carlos, desplácese 5 metros. Pasa Carlos nos pregunte hacia dónde, ¿cierto? Porque puedo decir, oye, desplázate 5 metros hacia la derecha. Puedo decir, oye, desplázate 5 metros hacia la izquierda, ¿cierto? Por lo tanto, jóvenes, ahí observamos que efectivamente el desplazamiento es una magnitud que se le puede añadir una dirección, ¿cierto? Por lo tanto, el desplazamiento es una magnitud vectorial. Así también tenemos, por ejemplo, a la velocidad. La velocidad, por ejemplo, de un auto. No sé, yo, por ejemplo, puedo decir, oye, la otra vez vi un choque, ¿cierto? Así un choque de dos autos. Y es que un auto iba a 100 kilómetros por hora, pues. Vamos que aquí tenemos un carrito. Ahí está. Iba a 100 kilómetros por hora. Yo puedo decir, oye, 100 kilómetros por hora hacia el norte, por ejemplo, ¿no? Le estoy dando una dirección, por lo tanto, es una magnitud vectorial.
Bueno, entonces, en esta primera parte lo que nosotros vamos a hacer es trabajar justamente con estas magnitudes, ¿ya? Las magnitudes vectoriales. Vamos a dejar de lado, ¿está bien? A las magnitudes escalares, no estamos diciendo de que no sean importantes, sí las son, solamente que en esta primera parte nosotros pues vamos a trabajar con lo que son las magnitudes vectoriales, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, el desplazamiento, la velocidad, la posición, aceleración, fuerza, que es la magnitud que más se trabaja en física, ¿no? O en este curso que es Introducción a la Mecánica, fuerza es la magnitud que más se trabaja, también es una magnitud vectorial. Por lo tanto, vamos entonces a iniciar nuestra clase con estas magnitudes, el estudio de estas magnitudes. Atento aquí. Entonces, nosotros vamos a decir que las magnitudes vectoriales son aquellas magnitudes que presentan dirección. Ahí está, tenemos por ejemplo aquí a la velocidad, la aceleración, fuerzas, ¿está bien? Que son magnitudes que presentan dirección. ¿Estamos bien? Y bueno, para poder representarlas, graficarlas, ¿no? Por así decirlo, estudiarlas, ¿está bien? Sobre todo eso, esa parte importante, estudiarlas. Nosotros la vamos a representar, ¿está bien? Ya te habrás dado cuenta mediante esa flechita que ves ahí, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros podemos decir, ¿ya? Que un vector, ¿qué viene a ser un vector? Mira, atento con esta definición. Un vector, jovencitos, viene a ser una herramienta matemática, joven. Atento a esa definición. Una herramienta. Algo que usamos, ¿cierto? Una herramienta, pero obviamente matemática. Una herramienta matemática que nosotros vamos a emplear, jóvenes. ¿Para qué? Para poder representar una magnitud vectorial. Es decir, para poder dibujar, estudiar, analizar, como quieras llamarlo, ¿estamos bien? A la velocidad, aceleración, fuerza y otras magnitudes vectoriales que vas a ir estudiando a lo largo de este curso, ¿estamos bien? A lo largo también del ciclo, de los ciclos, de la carrera, ¿estamos bien? Por lo tanto, para nosotros entonces un vector, ¿ya? Es una herramienta que vamos a emplear para representar una magnitud vectorial. Ahora, esta herramienta tiene varias representaciones. O sea, tiene distintas formas, maneras también de representarlas. El caso más conocido es lo que tú ves acá, ¿no? Estas flechitas que ves ahí, ¿no? Aunque su definición formal es la de un segmento de recta dirigida. ¿Ya? Suena más bonito, por así decirlo, ¿no? En pocas palabras, flecha. ¿Está bien? Pero recuerda, ya es solamente una forma de representar a un vector, porque en realidad un vector se puede representar de muchas maneras, ¿ya? Muy bien, vamos a indicar acá así breve, ¿estamos bien? Cómo se puede representar un vector. Atento. Un vector se puede representar, jovencitos, con lo que te he mencionado ahí, un segmento, ¿ya? De recta dirigido. Dirigido. Es decir, flecha. Pocas palabras. Ya, esa es una forma de representar. Otro, también vamos a ver nosotros más adelante, jóvenes, ya, un vector se puede representar también, jovencitos, analíticamente. Analíticamente significa, jóvenes, que vamos a emplear a la geometría analítica para poder, en este caso, representar a un vector. Esto vamos a verlo más adelante, no te preocupes, ¿ya? Analíticamente. Y otra forma también de representar un vector, y esto obviamente no lo vamos a ver nosotros, al menos en este curso, es mediante una matriz. Sí, esto lo vas a ver, por ejemplo, ya en cursos más avanzados de lo que es la física, ¿está bien? ¿Ya? Y un vector también se puede representar mediante una matriz, ¿no? Pero esto, como te dije, ya mientras vas avanzando, ¿no? ¿Cierto? En los ciclos vas a ir viendo esa representación, ¿no? Nosotros vamos a tocar esto, una representación de geométrica, ¿no? Recta dirigida y también una representación analítica. ¿Está bien? Listo.
Muy bien, por lo tanto, ya, para esta primera parte, entonces, un ratito voy a borrar esta parte. Para esta primera parte, entonces, jóvenes, nosotros pues vamos a estudiar al vector en su forma geométrica, ¿no? Es decir, como segmento de recta dirigido, en pocas palabras, flecha. Bien, ahí está. Y bueno, todo vector entonces va a presentar, jóvenes, o se va a denotar de esta manera. Una letra cualquiera, ¿ya? Mayúscula, minúscula, griega, romana, nameku, saiyajin, lo que sea, pero en la parte superior una flechita, ¿ya? Una flechita que indica que no estamos hablando de cualquier variable, cualquier letra, sino que estamos hablando pues de un vector. En pocas palabras, ¿no? Esto es un vector, esto no. ¿Está bien? Un vector ahí va a estar representado por una flechita hacia arriba, una flechita en la parte superior. Ahora, también en algunos textos, ya, tú que estudias seguramente algunos textos americanos, ¿no? O europeos, ¿cierto? El vector también se representa con una letra mayúscula, ¿ya? Pero en negrita, ¿no? ¿Está bien? En negrita, o así. Como digo, esto es más que todo el uso en texto, ¿bien? En negrita también algunos textos lo representan al vector, ¿bien? Muy bien, de tal manera, pues, jóvenes, que todo vector va a presentar lo siguiente, ¿ya? Un punto de inicio llamado origen y un punto final llamado extremo. Bien, obviamente el origen es donde inicia el vector, ¿cierto? ¿Ya? Y el extremo es la parte final, la cabeza, por así decirlo, ¿no? De la flecha, ¿ya? Listo. Elementos de un vector, ¿ya? Todo vector va a presentar dos elementos importantes. Uno, el módulo. ¿Qué es eso? ¿Ya? El módulo viene a ser también denominado magnitud del vector, ¿ya? Y es algo que nosotros empleamos para indicar, ¿cierto? Qué tan, o sí, qué intensidad presenta una magnitud, ¿no? Por ejemplo, jóvenes, si yo estoy hablando de dos fuerzas, una fuerza 1 de, no sé, pongámosle 5 newtons, y una fuerza 2, pongámosle de 20 newtons, ¿estamos bien? Para poder yo representar estas fuerzas, como dije, vamos a usar vectores. Aquí usaré un vector, mira, ahí está. Y como esta fuerza tiene un valor mayor, entonces yo lo voy a representar con un vector también de mayor tamaño. Ese tamaño entonces del vector, jovencitos, ya nosotros lo asociamos al módulo. ¿Bien? Es decir, un vector de mayor tamaño es un vector que presenta mayor módulo, mayor valor, ¿bien? ¿Ya? Mayor magnitud, mayor intensidad, como quieras llamar. Y un vector de menor tamaño es un vector que presenta, pues, menor módulo, menor valor, menor magnitud, como quieras llamar. ¿Está bien? Entonces, el módulo para nosotros, jóvenes, ya, básicamente, vamos a decirlo así, tendrá a ser, pues, el tamaño del vector. ¿Bien? Por ejemplo, aquí, ya, este vector tiene un tamaño de 5 unidades, por lo tanto, su módulo es 5, ¿no? Nosotros podemos escribirlo así, mira, atento. El módulo, ¿cierto? El módulo del vector A es 5 unidades. Sin embargo, mira, atento, nosotros en física, matemática, empleamos, pues, jóvenes, un lenguaje no textual, ¿cierto? ¿Ya? Como ves aquí, sino más bien un lenguaje matemático, ¿no? O sea, esto que ves acá se puede reducir, por así decirlo, ¿está bien? Escribiéndolo de esta manera. El vector A, pero entre barras. ¿Bien? Esto que ves aquí es lo mismo que decir esto que está acá. El módulo del vector A, ahí está. El vector A entre barras. Allá, el es igualdad. 5 unidades. Por lo tanto, jóvenes, cuando hablemos entonces del módulo de un vector, lo vamos a denotar de esta manera.
¿Estamos bien? Al vector entre barras, indicando que estamos hablando no del vector, sino de su módulo. ¿Ven? De su tamaño, su magnitud, etc. ¿Vamos? De esa manera, entonces, nosotros vamos a determinar, jóvenes, el módulo de un vector. Ojo, también se puede representar así también, ¿no? Al vector, pero ya sin la flechita arriba. ¿Está bien? Y esto también es otra forma de representar el módulo de un vector, ¿ya? Algo que nosotros debemos recordar, jóvenes, es que el módulo siempre es positivo, ¿ya? O sea, siempre va a tener un valor positivo. No hay módulo negativo, en pocas palabras. Muy bien, veamos aquí a modo de ejemplo, ¿cierto? Ahí está, mira, tenemos los siguientes vectores. ¿Qué te parece? Calculemos el módulo de cada uno. ¿Ah? Para ello vamos a emplear aquí cuadrículas de una unidad, ¿no? De lado. Y bueno, calculemos, o ayúdame, ¿no? A calcular el módulo de cada vector, ¿ya? Módulo de B, o sea, su tamaño. El módulo de C. Y del mismo modo, el módulo de D, ¿ya? Tú mismo eres. A ver, empezamos. El módulo de B, su tamaño. ¿Cuánto será el módulo de B, jóvenes? Al toque nomás. Muy bien, por ahí ya están respondiendo. Muy bien, Bruno, ahí está. Bruno ya lo calculó. Correcto. El módulo de B, profesor, sería 3. 3 unidades. Correcto. 3 unidades. Del mismo modo, el módulo de C, allá, profesor, mide 2 cuadrículas, 2 unidades, entonces. Correcto. El módulo de C es 2 unidades. Y bueno, por último, el módulo de D, ¿cierto? Ahí está el tamaño de D. ¿Cómo hacemos aquí, jóvenes? A ver, ¿alguna sugerencia, recomendación para este vector? Porque mira, ¿no? El vector B, bacán, ¿cierto? Está en la vertical, contamos los lados de la cuadrícula, del mismo modo el vector C, pero cuando está así, inclinado, vamos a emplear algo que usamos mucho en las matemáticas, en este caso en física, jóvenes, que es lo siguiente. Observa. Aquí este vector, la horizontal y la vertical, está formando una figura bastante conocida por nosotros, el cual es un triángulo rectángulo, ¿sí o no? Y nosotros sabemos que en todo triángulo, jóvenes, rectángulo, se cumple un teorema, el famoso teorema de Pitágoras, ¿cierto? Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer para calcular el módulo de D, que vendría a ser la hipotenusa del triángulo rectángulo, vamos a aplicar, pues, jóvenes, el teorema de Pitágoras, ¿no? Sería la raíz cuadrada de la suma de los catetos elevados al cuadrado, ¿no? Y mide 2, acá mide 2, así que será cuadrado más 2 al cuadrado. Y así obtenemos que el módulo de D sería, me parece, 2 raíz de 2. ¿Ya? A ver si verifican eso. Claro está de que si nosotros hacemos uso de la calculadora, un ratito por acá está mi calculadora, raíz de 2 es 1,41 multiplicado por 2, eso me da 2,82, ¿no? Tu profe te pide así. 2,82 unidades. Correcto, ¿no? Justo lo que Bruno nos mencionaba en el chat. Listo. A ver, ahí, jóvenes, no sé si habrá alguna consulta, alguna duda. ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿Sí? Hemos recordado lo que es vectores, módulo. ¿Hay alguna duda? Si es así, por favor, indicármelo ahora. Todo claro, ¿cierto? Vamos a considerar ese silencio como que todo está ok. Listo. Muy bien. El otro elemento, ya, gracias, Bruno. El otro elemento importante, muchachos, en lo que es vectores, es la dirección. Ya te había mencionado que todo vector tiene dos elementos, ya módulo y dirección. En este caso, jóvenes, la dirección, ¿cierto? Nos va a indicar, obviamente, la orientación, ¿está bien? Del vector, o sea, hacia dónde está dirigido, ¿cierto? En pocas palabras. Y dicha dirección nosotros lo medimos a través de un ángulo, mira. Un ángulo. Un ángulo tomado desde el eje X en sentido antihorario. ¿Cómo es eso, profe? Así, miren. Por ejemplo, si yo tengo un vector cualquiera, mira, ahí está. ¿Ya? Ahí está.
Para indicar entonces el dicho vector, ¿está bien? Su dirección, ¿cierto? Es la que se muestra ahí. Nosotros pues vamos a emplear el siguiente ángulo. Mira, el ángulo formado entre el eje X positivo hacia la orientación del vector en sentido siempre antihorario. Ese ángulo entonces vamos a emplear para indicar la dirección del vector, ¿ya? El ángulo. Ahora, en forma práctica, la dirección también se puede señalar como derecha, izquierda, arriba, abajo, ¿no? Sin embargo, nosotros empleamos, como dije, un lenguaje matemático y ese lenguaje matemático, pues, es el ángulo. El ángulo lo empleamos para indicar dirección, ¿ya? Por ejemplo, a ver, me explico, ¿no? Por ejemplo, jóvenes, si yo tengo un vector que va hacia la derecha, ¿no? ¿Qué sé yo? Un vector, vamos a llamarlo A. Listo. Muy bien, para indicar hacia la derecha nosotros no vamos a decir esto, ¿no? Ah, ¿cuál es la dirección de A? A la derecha. No, muchachos, eso suena feo, por así decirlo. Nosotros debemos usar un lenguaje matemático. En este caso, para indicar la dirección del vector, vamos a trazar el eje X desde el origen del vector, así mira, trazamos el eje X, y el ángulo que forman, que aquí es 0 grados, será entonces la dirección del vector. ¿Has visto? Es decir, nosotros no vamos a mencionar, el vector va a la derecha, no, nosotros vamos a decir, el vector tiene una dirección de 0 grados. ¿Ve? Ese 0 grados ya me está diciendo que el vector va hacia la derecha. De nuevo, profe, de nuevo. Ya, así, por ejemplo. Si un vector va hacia arriba, ¿no? Imagínate que va hacia arriba, disculpa ahí el pulso. Está el vector B. Claro, nosotros comúnmente, un lenguaje así común, diríamos, ya, pues, ¿no? El vector va hacia arriba. Pero no, nosotros usamos un lenguaje matemático, hacia arriba suena feo, por así decirlo. Más fino es decir que la dirección de este vector es, recuerda, trazamos el eje X desde el origen del vector y el ángulo que se forma aquí, ¿cierto? Que en este caso es 90 grados, ese será la dirección del vector, ¿viste? Entonces nosotros no vamos a decir hacia arriba, sino 90 grados. Ese ángulo entonces me va a indicar, jóvenes, la dirección del vector. En este caso, el vector tiene una dirección de 90 grados. ¿Sí se entiende, no? Por lo tanto, ya, mira así. Diremos entonces, ¿no? Para estos ejemplos que ves acá, la dirección de estos vectores, ¿cierto? Estará determinado por los ángulos, ¿no? El ángulo que forma dicho vector con el eje X en sentido antihorario. Listo. Entonces, una vez que hemos definido, jóvenes, lo que es el módulo y la dirección de un vector, vamos a continuación a estudiar, ¿cierto? Lo que es operaciones con vectores, ¿ya? Por lo que he visto en lo que se ha desarrollado, ¿cierto? En la primera semana, se ha visto lo que es suma, ¿no? Suma de vectores. Ya, vamos a estudiar aquí ahora lo que es una suma de vectores, ¿ya? Un ratito, déjame ver. Ahora sí, empezamos. Suma de vectores. ¿Cómo se suman vectores? Bien, sumar vectores va a ser lo mismo, profesor, que sumar números. Porque si es así, profesor, no hay nada que explicar, yo ya sé sumar entonces, ¿cierto? Un ratito, ya voy acá ahora sí. Muy bien. Como les estaba diciendo, sumar vectores va a ser igual que sumar números, porque si es así, profesor, yo ya sé entonces sumar vectores. No, ¿ya? Sumar vectores no es lo mismo que sumar números. Me explico. Por ejemplo, si nosotros tenemos un número A, números, ¿ya? Recuerda, números. Ahí está. Un número A que vale 3 y un número B que vale 2. Cuando yo sume A más B, obviamente eso me dará 5, ¿cierto?
Y es que sumar números es algo que hemos desarrollado desde la primaria, ¿cierto? Es tanta la experiencia que tenemos sumando números, muchachos, de que ya, pues, prácticamente nosotros dominamos, por así decirlo, la suma de números, ¿no? De escalares. Sin embargo, algo que nosotros debemos profundizar, ¿está bien? Es lo siguiente, observa. Cuando nosotros sumamos números, ¿ya? El resultado de esa suma es, jóvenes, otro número. Es decir, ¿no? Obviamente, cuando yo sume, por ejemplo, qué sé yo, manzanas, voy a obtener el resultado será manzanas. Si yo sumo papas, el resultado será papas, ¿no? Muy bien, entonces si yo sumo números, el resultado será entonces otro número. Mira. Al decir otro número, me estoy refiriendo que no va a ser 3, no va a ser 2, mira, ¿ves? Va a ser otro número. Del mismo modo, ya bajo ese análisis vamos a estudiar lo que es la suma de vectores. Mira, atento, oye, ya, mira, observa. Cuando yo tenga un vector A, mira, ¿estamos bien? ¿Qué sé yo? Que mida 3. Un vector B, así, supongamos, que mida 2. Atento. Cuando yo sume estos vectores, ¿ya? Cuando yo sume el vector A, ahí está, más el vector B, así. El resultado, ¿qué es lo que voy a obtener? A ver, bajo este análisis. Ya, o sea, si yo sumo números, el resultado es otro número. Entonces, cuando yo sume vectores, el resultado, ¿qué será? Otro vector. ¿Ok? ¿Sí? Tiene lógica, ¿cierto? Ese vector se llama, jovencitos, ¿no? O acostumbramos a llamar vector resultante. Así lo llamamos, vector resultante. Y atento cuando yo te menciono que es otro vector. ¿Estamos bien? Si es otro vector, eso significa, jóvenes, que va a tener, este vector va a tener un módulo y una dirección. Pero ahí está la pregunta. ¿Qué módulo tendrá? ¿Qué dirección tendrá este vector? ¿Será así? ¿Será así? ¿Cómo será? ¿Así? ¿Por acá? Eso es lo que nosotros tenemos que aprender. ¿Está bien? Al menos en esta primera parte. Saber, uno, qué dirección tiene y dos, cómo obtener su módulo. ¿Está bien? Porque aquí, jóvenes, debido a que A vale 3, B vale 2, no necesariamente este vector va a medir 5. ¿Está bien? Ya, o sea, como te dije, no es lo mismo que números. Vectores no es igual que números. ¿Ya? Este vector entonces va a tener un módulo y una dirección. ¿Cuánto será su módulo? No lo sabemos. Vamos a aprender eso. ¿Y qué dirección tiene? Del mismo modo, no lo sabemos. Vamos a aprender eso. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender. ¿Está bien? Y vamos a iniciar, jóvenes, con vectores, ¿no? En este caso, ¿qué dirección tiene la resultante? ¿Ya? Atento aquí. Listo. Entonces, mira, en primer lugar, para poder en este caso sumar vectores, debemos tener presente que la suma de vectores no se hace de cualquier forma, por así decirlo. ¿Está bien? No, hay métodos, ¿ya? Hay pasos. Muy bien. Y uno de esos pasos es el siguiente. Observa. Supongamos, jóvenes, que una persona tiene que, ¿no? Supongamos que este es el croquis de una calle, ¿cierto? El croquis de un barrio, ¿ya? Ahí está. Y supongamos, pues, que un estudiante, una persona, sale a correr desde su casa, que es el punto número 1, hasta, qué sé yo, ¿no? Otro lugar ubicado en el punto número 2. Sale a correr todos los días en la mañanita. ¿Está bien? Disculpen. Ahora sí. Muy bien, de tal manera que para ir del punto 1 al punto 2 sigue la siguiente ruta. Mira, observa, por esta calle, mira, para señalar su desplazamiento estamos usando un vector, mira, el vector A. Luego va por esta otra calle, chécalo,
¿Ves? Esta es otra ruta, otro desplazamiento. Aunque tú no lo creas, aquí estamos usando dos vectores. ¿Y qué estamos haciendo con esos dos vectores? Aunque tú no lo creas, estamos sumando. ¿Por qué? Porque mira, estoy usando un vector, en este caso A, y luego añadiéndole a eso, ¿cierto? ¿Está bien? Agregándole a ese vector, ¿ves? Agregándole, o sea, sumando. Estoy agregando el vector B. ¿Listo? Aunque tú no lo creas, entonces lo que estamos haciendo ahí es sumar vectores. Entonces, para sumar vectores, los vectores tienen que estar así, mira. Ordenados, uno a continuación del otro. Eso que tú ves ahí es sumar vectores. Por lo tanto, aquí esta persona, para ir del punto 1 al punto 2, ¿ya? Va a realizar los siguientes desplazamientos. Va a ir por el vector A, vector B, vector C, vector D y vector E, llegando a su objetivo, que es el punto número 2. Vuelvo a repetir, lo que estamos haciendo ahí es sumar vectores. Al ordenar los vectores uno a continuación del otro, lo que estamos haciendo es sumar. Sin embargo, te darás cuenta de que, ¿cierto? Y muchos se habrán dado cuenta de eso, de que en vez de hacer todo ese camino, esta persona se pudo haber ahorrado el esfuerzo e ir de esta manera, ¿sí? En línea recta, hacia el punto número 2, ¿no? O sea, ¿para qué voy a estar corriendo yo todos los días así? Sí, yo puedo en este caso ir del punto 1 al punto 2 solamente por esta calle, profesor. Correcto. O sea, lo que estamos haciendo es lo siguiente. En vez de usar todo este camino, nosotros podemos usar solamente este. Lo que estamos haciendo entonces es reemplazar, ¿ya? Reemplazar estos 1, 2, 3, 4, 5 vectores en un solo vector. Ahora, matemáticamente, ¿cómo se puede escribir entonces ese reemplazo? Mediante un signo de equivalencia. Por lo tanto, nosotros podemos decir que este vector R, mira, reemplaza, o sea, es igual, es equivalente a la suma de estos 5 vectores. En conclusión, mira, al sumar vectores, ¿estamos bien? Ya, mira, ordenarlos uno a continuación del otro. El vector resultante es aquel vector que une el punto de inicio con el punto final. El punto de inicio con el punto final. Así sumamos vectores. Es decir, jóvenes, si yo tengo un vector, por ejemplo, qué sé yo, A, un vector B, lo que había puesto al inicio, ¿recuerdas? Para sumar estos dos vectores, lo que debemos hacer es lo siguiente, ordenarlos. El vector A más, así, el vector B. Y al sumar estos dos vectores, la suma, o sea, el vector que va a reemplazar a estos dos, ¿cuál es? Este, el que une el punto de inicio con el punto final. Este vector que ves acá es entonces el vector resultante. Recuerda, el vector resultante es el vector que reemplaza al vector A más B. Así se suman vectores. Entonces, cuando yo sume dos vectores, mira, así, en realidad lo que estamos haciendo es esto. Reemplazar esos dos vectores por uno solo. Como te había mencionado al inicio, ¿recuerdas? Te dije, ¿no? Sumar dos vectores, acá está, vectores, nos debe dar como resultado entonces otro vector. Este vector, ¿cómo se obtiene? Como ya te mencioné, uniendo el punto de inicio, en este caso del vector A, con el punto final del vector. Así se obtiene entonces la dirección de una resultante. A ver, hasta ahí, no sé si habrá alguna consulta, alguna duda. ¿Todo claro hasta ahí? ¿Se entendió cómo se suman entonces vectores?
¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿Se entendió entonces cómo se realiza una suma de vectores? Uniendo el punto de inicio con el punto final. Sí, ¿no? ¿Todo claro? Listo, gracias Bruno. Por lo tanto, ese será el método, la forma en que nosotros vamos a sumar vectores. Unimos los vectores uno a continuación del otro y el vector resultante es aquel vector que une el punto de inicio con el punto final. Recuerda, ¿no? Lo que te mencioné. Al sumar dos o más vectores, debemos obtener entonces como resultado otro vector. ¿Ven? En este caso que une el punto de inicio con el punto final. Bien. Ahora, ya sabemos entonces cómo obtener una dirección. Veamos ahora a continuación, jóvenes, cómo calculamos el módulo. Atento aquí. Mira, atento, atento, ¿ya? Y vamos a ver para el caso en que los vectores sean paralelos, ¿ya? Observa. Por ejemplo, si nosotros tenemos los siguientes vectores. El vector A, mira, que mide ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Y el vector B, que mide 3 unidades. Para sumar los vectores, recuerda, unimos los vectores uno a continuación del otro. Así. A y B. Uno a continuación del otro, recuerda, ¿no? Empieza A, termina A, empieza B, termina B. Listo. Eso significa que la resultante de estos dos vectores será punto de inicio, aquí, punto final, aquí. La suma de estos dos vectores, entonces, será este vector que está acá. Ese vector es el vector resultante. Voy a colocarlo un poquito abajo, ¿ya? Para que no afecte nada. Ahí está. Ese es el vector resultante. ¿Cuánto mide? Ahora su módulo te dije, ¿no? Allá, ¿cuánto mide? A ver, acá mide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, ya. La resultante de este vector será un vector que es equivalente a la suma del módulo de A más el módulo de B. En este caso, nuestra resultante vale 9. ¿Sí? ¿Todo correcto? Muy bien, correcto. Ay, 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 muy bien, Bruno. Ya está usando ahí la notación, ¿cierto? Analítica, que vamos a también a ver justamente el día de hoy. Bueno, por lo tanto, de esta manera, jóvenes, nosotros vamos a sumar vectores, ¿no? El vector A tiene módulo 6, el vector B tiene módulo 3, así que la resultante tendrá un módulo igual a 9. De esa manera, entonces, nosotros vamos a calcular el módulo para el caso en que los vectores tengan la misma dirección. Del mismo modo, jóvenes, ¿ya? Vamos a ver este otro caso. El caso en que los vectores ahora tienen direcciones opuestas, mira, sí. Y vamos a sumar, ¿ya? Mira, observa, aquí el vector A tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 unidades. Y el vector B tiene 3 unidades. Muy bien, a ver, sumamos. Recuerda, primero dibujamos al vector A, ahí está, míralo, mide 7. Inicio, final. Y donde termina A, voy a dibujar el vector B, que es 3 a la izquierda, así. El vector B. 3 a la izquierda. Para que no afecte mucho el dibujo, vamos a hacerlo un poquito abajo nada más, un poquito más abajo. Ahí está. Por lo tanto, mira, estos dos vectores, jóvenes, inician aquí en A y terminan aquí en B. Inicio, final. Por lo tanto, la resultante de estos dos vectores vendrá a ser este vector que está acá. Listo. Muy bien. Vector que mira, ahora mide 4. 4 unidades. Es decir, aquí, jóvenes, para calcular la resultante de dos vectores que van en dirección contraria, ya no sumamos como hemos hecho acá, sino que ahora restamos. Mira. O sea, el módulo de A vale 7, el módulo de B vale 3, así que la resta me va a dar 4. ¿Está bien? Entonces, a modo de conclusión, si los vectores tienen igual dirección, sumamos, y si tienen direcciones opuestas, restamos, jóvenes. Y de esa manera nosotros pues vamos a obtener una resultante.
¿Está bien? El módulo de la resultante. Muy bien, una vez entonces que hemos visto cómo se obtiene la suma y la perdón, la suma de dos vectores, el módulo de la suma de dos vectores, vamos ahora sí por último, ¿no? Y de ahí vamos a hacer algunos ejemplitos. Vamos a ver por último la descomposición rectangular de vectores. ¿Ah? Y es que nosotros, cuando tenemos pues vectores que no están en la horizontal ni en la vertical, ¿está bien? ¿Ya? Es decir, que no están en un eje conocido, por ejemplo aquí, un eje que está de forma oblicua, es recomendable, jóvenes, que nosotros pues descompongamos este vector. Dividamos este vector en dos. Observa. Esa descomposición se puede hacer de la siguiente manera. Mira, ese vector A, vamos a descomponerlo en dos. Un vector que estará ubicado en el eje X, míralo, ahí está, va a estar ubicado en el eje X, y otro vector que va a estar ubicado en el eje Y. Mira, ¿ves? El vector A, su origen, y mira, ¿no? Si te das cuenta, ese origen también es el origen de sus componentes. ¿Ves? De sus componentes. Por lo tanto, nosotros realizaremos la descomposición de este vector de esa manera. Una componente ubicado en el eje X, llamado componente en el eje X, ¿ya? Podemos decirlo también componente horizontal. Y otro vector ubicado en el eje Y, ¿cierto? En el eje Y. Listo. Muy bien, vamos a iniciar pues con vectores en un plano. ¿Está bien? ¿Ya? Vectores en un plano, ¿no? Porque si fuera un vector en el espacio, obviamente también tendríamos que emplear el eje Z, ¿no? Pero en esta primera parte, ¿qué te parece? Usamos estas dos, ¿no? En el eje X y en el eje Y, ¿ya? Pero el eje Z vamos a hacerlo ya en otra ocasión. Muy bien, por lo tanto, mira, el vector A presenta dos componentes. Una componente ubicada en el eje X y una componente ubicada en el eje Y. También debemos tener presente de que el módulo de este vector, al yo conocer sus componentes, se puede obtener realizando la siguiente operación. La raíz cuadrada de su componente en el eje X elevado al cuadrado más su componente en el eje Y elevado también al cuadrado. De esta manera nosotros podemos realizar, pues jóvenes, la de calcular el módulo de un vector. Muy bien. Otra forma de representar a este vector es usando, jóvenes, un par ordenado. O sea, la representación cartesiana, ¿no? Por ahí lo menciono. La representación cartesiana de este vector, ¿está bien? Se puede emplear usando pares ordenados. ¿Ok? ¿Ya? Donde ubicamos primero su componente en el eje X y segundo su componente en el eje Y. ¿Ya? En ese orden, primero eje X y segundo eje Y, ¿no? No sé, por ejemplo, ¿no? Si al momento de descomponer esta componente vale, vamos a ponerle 3, y esta componente vale 4, entonces el vector A se puede escribir entonces como 3,4. Esa sería la representación cartesiana del vector, como par ordenado, 3,4. Donde el 3, recuerda, significa que es su componente horizontal o su componente en el eje X, perdón, y el 4 su componente en el eje Y. Tengan en cuenta eso. Otra notación que es la notación que vamos a emplear, ¿está bien? Ya en este curso, es empleando los vectores unitarios direccionales. ¿Ya? No sé si habrás escuchado de los vectores I, J, K, ¿no? Pero nosotros vamos a primero estudiar el I, J, ¿ya? Como te dije, en el eje Z ya vamos a hacerlo en otra ocasión. Muy bien, I, J, ahí está. De tal manera que, para indicar, pues, que el vector está dirigido, ¿ya? En el eje X
positivo, mira, ¿sí? En el eje X positivo, nosotros emplearemos el vector unitario y. Pero para indicar que el vector está dirigido en el eje X negativo, nosotros vamos a usar entonces el vector unitario menos y. Para indicar que el vector está dirigido en el eje Y positivo, usamos más J. Y para indicar que el vector está dirigido en el eje Y negativo, menos J. ¿Cómo es eso, profe? Así, miren, me explico. Por ejemplo, si aquí yo tengo un vector A que mide 3, vamos a colocar. Para denotar a este vector, nosotros lo haremos así. El vector A, mira, flechita arriba, indicando que estamos hablando del vector, mide 3 unidades. Para indicar que va en la dirección del eje X positivo, o sea, que va a la derecha, vamos a usar el vector unitario más y. Por lo tanto, el vector A se escribirá como más 3 más 3i. Esta será entonces la forma en cómo nosotros vamos a denotar al vector si es que va dirigido en la misma dirección que el eje X positivo. Otra, por ejemplo, si yo tengo un vector, vamos a colocarle un vector B, que mide 4 hacia arriba. ¿Cómo se denota este vector? Así, observa. El vector B, 4, y multiplicado por el vector unitario, ya no y, sino si va hacia arriba, si va en el eje Y positivo, más J. Así obtenemos entonces que el vector B viene a ser entonces más 4 más 4J. Esta será la forma entonces como yo voy a denotar al vector B, más 4J. A ver, última, ya, última. Por ejemplo, ya con esto cerramos, ¿está bien? Si yo tengo un vector así, más rápido, ya, el vector C, que mide, vamos a ponerle 5, y va a la izquierda, o sea, en el eje X negativo, ¿no? Ah, ya. Este vector C entonces se va a denotar así, ¿no? Como 5, y ahora ¿por cuánto voy a multiplicarle? Por el vector unitario menos i, ¿no? Obteniendo así, jóvenes, que nuestro vector C será entonces menos 5 menos 5i. Esta será entonces la forma, el método que nosotros vamos a emplear para indicar, mira, su módulo 3, 4, 5 y su dirección i, j, menos i, menos j. ¿Ok? De esa manera entonces nosotros vamos a denotar, jóvenes, a los vectores según la dirección que presenten. ¿Qué hacemos, profe, si ahora el vector está inclinado? Así, está de forma oblicua. O sea, no está contenido en el eje X, ni tampoco está contenido en el eje Y. ¿Qué hacemos? Bueno, en ese caso, lo primero que vamos a hacer es descomponer. ¿Listo? O sea, ya no vamos a trabajar con el vector A. No, con este de acá no. Ahora vamos a trabajar con sus componentes. ¿Ya? Con sus componentes. De tal manera que esas componentes, pues, debido a que tienen dirección en el eje X y en el eje Y, podemos ahora sí, pues, realizar su descomposición, su notación. Así, mira. Observa. La componente en el eje X, acompañado del vector unitario Y, ¿no? Recuerda positivo si va en dirección del eje X positivo o negativo si va en dirección del eje X negativo, ¿ya? Más su componente en el eje Y
multiplicado por el vector unitario, ya sabes, más j si va en dirección del eje y positivo, o menos j si va en dirección del eje y negativo. Esa será la forma, el método, está bien, que nosotros vamos a emplear para poder indicar dirección. ¿Ya? Observa, usando los vectores unitarios y j o como par ordenado. Y el módulo, no te olvides, ¿ya? Que ya lo habíamos mencionado también, se va a obtener usando la siguiente expresión. Muy bien, aquí no sé si habrá alguna consulta, alguna duda, jóvenes, ¿todo claro? Con esto hemos terminado de realizar la parte teórica, ¿ya? A continuación vamos a ver algunos ejemplitos. No sé si hay alguna consulta, alguna duda. Si es así, por favor, díganlo ahora. ¿Sí? ¿Todo claro? Listo. Muy bien. Entonces, a continuación vamos a realizar algunos ejemplos, ¿ya? Muy bien. Más bien, en unos 2 minutitos, ¿está bien? Ya, 3 minutitos, mientras armo ahí una preguntita para poder resolverlo usando lo aprendido, ¿ya? A ver, veamos. Dejan ahí un ratito, por favor, unos 2, 3 minutos, ya, mientras armo ahí una pregunta, ¿ya? Un rato. ¿A dónde estoy? Un ratito. Sí, unos 5 minutos entonces de receso, jóvenes, ¿ya? Son las 11:16, entonces 11:21. 5 minutitos, ¿ya? Y continuamos, ¿está bien? 5 minutos, jóvenes.
Muy bien. A ver, jóvenes, continuamos. Muy bien, en esta parte vamos a resolver, ¿qué les parece? Algunos ejercicios referente a lo que hemos visto en lo que es vectores, ¿ya? Y que bueno, van a ser van a ser muy similares, ¿no? Parecidos seguramente a lo que les van a tomar tal vez en alguna práctica, alguna prueba, ¿no? Mira, observa, dice, el vector A mide 2,8 centímetros y está a 60 grados sobre el eje X en el primer cuadrante, dice. El vector B mide 1,9 centímetros y está a 60 grados bajo el eje X en el cuarto cuadrante, ¿no? Observar la figura. Utilice las componentes para obtener la magnitud y la dirección de A más B, A menos B, B menos A, en cada caso. Y bueno, también nos piden dibujar la suma o resta de vectores y demuestre que sus respuestas numéricas, bueno, eso ya no, ¿no? Solamente vamos a calcular qué les parece A más B, A menos B y B menos A, ¿ya? A modo de práctica, ¿no? Muy bien, bueno, en primer lugar, ¿cierto? Lo que debemos hacer, ¿cierto? Con estos vectores que no están ubicados, pues, en ninguno de los dos ejes, es descomponer, jóvenes. ¿Ah? Lo primero que vamos a hacer es descomponer estos dos vectores. A ver, empezando con el primero de ellos. Aquí, este vector, el vector A. Recuerda, este vector A, ¿cierto? Tiene un valor de 2,8 como el problema menciona, ¿no? Ya al final le colocamos sus unidades, ¿está bien? 2,8 centímetros. Muy bien, y bueno, no te olvides, este ángulo es 60 grados. Listo. A ver, realicemos la descomposición de este vector. A ver, mira, atento. Bueno, este vector vamos a descomponerlo de tal manera que haya una componente, jóvenes, dibujado en el eje X y una componente ubicado en el eje Y. Ah, este es el eje Y, ¿no? Listo. Para saber, pues, cuánto vale cada componente, ¿cierto? Observa de que el ángulo es 60 grados y aquí este vector mide 2,8. Entonces, eso significa que esta componente, que voy a denotarlo como A de X, será, mira, mira, el valor de A, que es 2,8, ¿cierto? 2,8. Y como está adyacente al ángulo de 60 grados, o sea, adyacente al lado, al costado de 60 grados, será entonces coseno de 60. Recuerda ya, si está adyacente al ángulo, será coseno. Por lo tanto, esta componente será 2,8 coseno de 60. Y su componente vertical, ¿cierto? En este caso, pues, sería la componente A sub Y. Esta A sub Y será el valor de A, que es 2,8, pero como ya no es adyacente al costado de 60 grados, sino más bien está al frente, usaremos seno. En este caso, por el seno de 60. Muy bien, de esa manera entonces nosotros vamos a denotar al vector A, ¿ya? Primero recuerda, descomponemos y usamos el ángulo que nos dan como dato, como referencia, para poder realizar dicha descomposición. Y el vector A, pues entonces lo vamos a escribir de esta manera. A ver, atentos. Entonces nuestro vector A será, primero, su componente en el eje X, recuerda, 2,8 coseno de 60, 2,8 coseno de 60, ¿cierto? Debido a que va en dirección del eje X positivo, y entonces, ¿listo? Y su componente vertical, 2,8, ¿no? Más 2,8 seno de 60. Y como va en dirección del eje Y
positivo, J. ¿Sí? Recuerda, ¿no? Si va en dirección del eje X positivo y si va en dirección del eje Y positivo, J. Bien, bueno, desarrollamos el coseno y el seno de 60. A ver, coseno de 60 es 1/2. Por lo tanto, aquí será 2,8 por 1/2. Y más 2,8, seno de 60, recuerda el seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Y acá será J. Bueno, operando, jóvenes, obtenemos entonces el vector A, ¿no? A ver, ¿cuánto sería entonces el vector A? A ver, vamos a mover esto por acá, ¿no? Y queda mejor. 2,8 entre 2, 1,4, ¿no? Obtenemos entonces 1,4 y. Y aquí obtenemos más 1,4 raíz de 3 J. Este será entonces el vector A. Hagamos lo mismo, pero con el vector B. Pero eso sí, hagámoslo ahora un poquito más rápido, ¿no? El primero fue, pues, para poder, en este caso, practicar, por así decirlo, ¿ya? Despacio, lento. Y vamos a hacerlo un poquito más rápido, ¿ya? A ver, descomponemos el vector B. Observa. Este vector B tendrá, pues, una componente también horizontal en el eje X y una componente vertical en el eje Y. Listo. No te olvides, este vector B tiene un valor de 1,9. Al final le colocamos sus unidades. Por lo tanto, debido que este es el ángulo de 60 grados, esta componente entonces, que voy a denotar como B sub Y, será, debido que está adyacente al costado del ángulo de 60 grados, será 1,9 coseno de 60. Mientras que su componente vertical, debido a que está al frente de 60, no está a su costado, está al frente, ¿cierto? ¿Y cuáles? Esta componente se escribirá entonces como B sub Y igual a 1,9 seno de 60. Listo. Ahora sí, escribamos ahora al vector B. Me parece que podemos hacerlo acá. Por acá alguien está comentando algo. Bx. Ah, sí, oye, discúlpame, acá un lapsus cortus, puse B sub Y, era B sub X, ¿no? Gracias, muy bien, gracias, Academia de Alto Nivel. Muy bien, ahora sí, vamos a operar. Entonces, el vector B sería, recuerda, primero en el eje X, 1,9 coseno de 60. Con el vector unitario Y, porque va en dirección del eje X positivo, más, ahora su componente en el eje Y, que sería B sub Y, perdón, sería 1,9 seno de 60, pero mira, debido a que va en dirección del eje Y negativo, acá le coloco entonces negativo, J. Listo. Bueno, operamos, ¿no? ¿Ya? Tú ya sabes cuánto es el coseno de 60, 1,9, perdón, 1 entre 2, un medio. 1,9 entonces entre 2, eso me da, me corrige si no, 0,95, ¿no? 0,95 y. Y del mismo modo, aquí obtenemos entonces menos 0,95 J. Este será entonces el vector B. Confírmeme, ¿sí? ¿Es todo claro ahí? ¿O hay alguna duda, alguna consulta? Y listo, ¿no? Una vez pues que tenemos, jóvenes, tanto el vector A como el vector B, ya podemos determinar pues la suma, la resta, ¿no? La resta, pero en forma invertida, ¿no? ¿Está bien? Al revés, por así decirlo, ¿no? Muy bien, a ver, hagamos esos cálculos rápidos nada más. Ya vamos a hacerlo en esta otra hojita. Voy a
borrar esta parte. ¿Ya? Acá se va a quedar. ¿Ya? Listo. Ahora sí, solamente me voy a quedar con este, que vale A, y con este otro que vale B. Se nos va. Ahora sí, hagamos pues los cálculos de A más B. Primero, ¿eh? A ver, veamos. Primero, A más B, ¿no? Muy bien, desarrollando entonces el enunciado A, ¿no? Muy bien, vamos a indicar aquí, desarrollando a la premisa A, ¿ya? Premisa A. Listo. Ahora sí, muy bien, A más B. Vamos, ¿no? A más B. Bueno, en este caso, pues, hay que sumar, ¿cierto? Por componentes. En este caso, jóvenes, vamos a sumar. Ah, aquí me olvidé, es 0,95 raíz de 3, ¿no? Un lapsus aquí, disculpen, muchachos. 0,95 raíz de 3J, ¿no? Ya que era seno. ¿Está bien? Un lapsus, discúlpenme. Ahora sí, ¿no? Ahí, ¿ya? Solo corregimos. Listo. Ahora sí, sumamos. Bueno, aquí sería pues sumar 1,4 más 0,95. ¿Eso cuánto nos da? A ver, a ver. Usamos la calculadora, muchachos. Ah, listo. Al sumar entonces 1,4 más 0,95, ahí está, obtenemos 2,35. Por lo tanto, al sumar será 2,35 y, ¿cierto? Sumamos estos, mira, observa que aquí hay un menos, por lo tanto sería en realidad restar, ¿no? Vamos aquí a restar entonces. Este, ya, listo. Muy bien, ahora restamos entonces 1,4 menos 0,95. Y así obtenemos entonces más 0,45 raíz de 3J, ¿no? Este sería entonces la suma de A más B. Solamente sumamos ahí las componentes. Bueno, del mismo modo, vamos a desarrollar pues la premisa B, ¿ya? Desarrollando la premisa. Listo. En la premisa B tenemos que restar. Muy bien, vamos a restar 1,4i con 0,95i. A ver, ¿cuánto me da eso? Vamos a colocar A menos B. Y eso será entonces restar 1,4 menos 0,95. Creo que ya lo hemos hecho. Eso sale 0,45. 0,45i. Acá restamos la componente en el eje Y, que es 1,4 raíz de 3, menos 0,95. O sea, en realidad se convierte en una suma, ¿sí o no? Por lo tanto, tendríamos más 2,35 raíz de 3J. Esa sería entonces la solución para la premisa B. Por último, vamos a desarrollar la premisa C. Desarrollando la premisa. En este caso nos piden B menos A, en ese orden, ¿ya? Muy bien, vamos a cambiar aquí, ¿qué te parece? B menos A. Muy bien, vamos a desarrollar entonces 0,95i menos 1,4i. Muy bien, tú mismo eres, a ver si me sigues. Bueno, acá es B menos A, perdón. B menos A. Listo. Muy bien, y bueno, sería entonces 0,95i menos 1,4i. Eso nos da, ¿sí o no? 0,45i. Correcto, muy bien. Y aquí del mismo modo, ¿cierto? Ya restamos menos 0,95 raíz de 3, menos, más, se vuelve menos. O sea, vamos a sumar, pero con signo negativo, ¿cierto? 1,4 raíz de 3. Obtenemos entonces menos 2,35 raíz de 3J.
ese sería entonces la solución para este ejercicio. No sé si habrá alguna consulta, alguna duda ahí, jóvenes, ¿todo claro? Muy bien, correcto, Bruno, ahí está. Muchísimas gracias, Bruno. Ahí está resolviendo. Claro está de que dependiendo el trabajo que se realice, ¿cierto? En clase, capaz tu profesor prefiere de que escribas raíz de 3, ¿no? O sea, multipliques, ¿no? 0,45 por raíz de 3. ¿Cuánto es raíz de 3? Vamos a hacerlo acá, si no. Listo. Raíz de 3. Claro, 1,73, ¿no? Entonces, tal vez eso quiere, ¿no? Que multiplique 0,45 por 1,73, por ejemplo. Y ya se puede llegar a resolver eso. Bien, ¿qué te parece? Resolvamos otro ejemplito, ¿ya? Otro ejemplo. Mira, en este ejemplo, dice, 3 cuerdas horizontales tiran de una piedra grande enterrada en el suelo, produciendo los vectores de fuerzas A, B y C que se ilustran en la figura tal, ¿no? Obtengan la magnitud y la dirección de una cuarta fuerza aplicada a la piedra que haga que la suma de las 4 fuerzas sea 0, dice, ¿no? Ah, mira, mira. Yo quiero que estas 4 fuerzas, la suma sea 0. Nos piden calcular, ¿no? La magnitud y la dirección de la cuarta fuerza que debemos emplear para que esa suma sea 0. Entonces, lo primero que vamos a hacer, pues, es determinar, ¿cierto? El vector A, el vector B, el vector C, ¿está bien? En su notación, ¿no? ¿Estamos? Y de esa manera, ¿no? Al final, agregarle la cuarta fuerza para que la suma nos dé 0, ¿ya? A ver, bien, primero, realicemos la descomposición entonces de los vectores, empezando con A, ¿qué te parece? Mira, aquí tenemos el vector A que mide 100 y bueno, 100 newtons, ¿cierto? Está. Y realicemos, pues, jóvenes, la descomposición de este vector, ¿no? Bien, está. Este vector va a tener una componente horizontal en el eje X positivo, una componente vertical en el eje Y positivo también. Muy bien, aprovechando que este ángulo es 30 grados, entonces esta componente A de X tendrá a ser igual a 100 coseno, ¿cierto? Ya lo hemos explicado, coseno de 30. Y su otra componente sería también 100, pero seno de 30. Muy bien. Ya de ahí lo acomodamos un poquito mejor, ¿cierto? Un poco más abajo, me parece, para que pueda alcanzar. A ver, un momentito. Vamos a moverlo ya, ahí. Listo. Ahora sí. Muy bien, del mismo modo, ya vamos a realizar pues la descomposición del otro vector, en este caso el vector B, ¿cierto? Ahí está. Vector B que mide 80, ¿no? ¿No? Hagamos también pues la descomposición de este vector. Este vector pues va a tener una componente en el eje X negativo, mira, y una componente en el eje Y positivo. Muy bien, a ver, realicemos los valores de cada componente en el eje X. Mira, ojo, este es el ángulo de 30 grados. Acá está el ángulo de 30. Por lo tanto, el que es adyacente, ¿no? Ya tú sabes, ¿cierto? Aquí colocaremos entonces B de Y igual a 80 por coseno de 30. Mientras que esta otra componente sería B de X igual a 80 por el seno de 30. Muy bien, del mismo modo, el vector C, hagamos su descomposición del vector C. Bien, este vector C mide 40
Listo, muy bien. Y bueno, hagamos la descomposición de ese vector. Este vector va a tener una componente en el eje Y negativo y en el eje X negativo. Debido a que este ángulo es 53 grados, entonces su componente en el eje X será 40 coseno de 53 y la componente en el eje Y será 40, seno. 40 seno de 53. Listo. Muy bien. Una vez entonces que hemos realizado la descomposición de estos vectores, ahora sí escribamos cada uno, por favor. A ver, empezando con el vector A. El vector A sería, ¿no? 100 coseno de 30. Ya, vamos a escribirlo aquí. 100 coseno de 30. Pero recuerda, coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Como está dirigido en el eje X positivo, le agrego y, ¿no? Su componente vertical es 100 seno de 30 más 100 seno de 30. Seno de 30, recuerda, es 1/2. Listo. Como está dirigido en el eje Y positivo, J positivo. Listo. Así obtenemos, jóvenes, ya vamos a hacerlo aquí de frente. Así obtenemos acá 50 raíz de 3. ¿Cierto? Y aquí obtenemos, jóvenes, 100 entre 2, 50. 50J. Estoy haciéndolo para que se reduzca el tamaño y podamos hacer la operación en este espacio. Muy bien, a ver, hagamos el vector B del mismo modo. A ver, el vector B, mira, tiene una componente horizontal que vale 80 seno de 30. Recuerda que el seno de 30 es 1/2. ¿Y cómo va en dirección del le acompaña acá el menos. Menos I. Más. Su componente vertical, que es 80 coseno de 30, recuerda que el coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Como va en dirección del eje Y positivo, J, ¿no? Listo, muy bien, operamos, ¿qué te parece? 80 entre 2 es 40. 40i entonces. Y acá obtenemos entonces 40 raíz de 3. 40 raíz de 3, J. Muy bien, por último, el vector C. A ver, el vector C, su componente horizontal es 40 coseno de 53. Recuerda que el coseno de 53 es 3/5. Como va en dirección del eje X negativo, le acompaño el menos. Menos I. Para su componente en el eje Y, 40 seno de 53. Entonces acá colocamos más 40 seno de 53, que es 4/5. Y como va en dirección del eje Y negativo, ya, entonces acá no va más, sino va menos. Menos J. Bien, a ver, operamos aquí. 40 entre 5 es 8 por 3, 24, ¿no? Por lo tanto, tendremos menos 24i. Y del mismo modo acá tendríamos 40 entre 5, 8 por 4, 32. Por lo tanto, tendremos 32J. Ahora, para que las operaciones se puedan realizar, vamos a evitar estas raíces que están aquí, realizando la operación, ¿no? Recuerda que raíz de 3, vamos a usar aquí nuestra calculadora. A ver, raíz de 3, ¿ya? Es 1,73. Multiplicado por 50, ¿ya? Muy bien, por 50. Obtenemos 86,6. Ya, vamos a reemplazar eso. ¿Qué te parece aquí? 86,6. Del mismo modo, ya, en este otro, 40 raíz de 3, ¿ya? Vamos a usar aquí el 40 raíz de 3. Creo que la calculadora que estoy usando no se nota, ¿no?
Estoy compartiendo todo ya. Vamos a compartir toda la pantalla. Ya. Ahora sí. Muy bien. Multiplicamos el raíz de 3, que es 1,73, por 40 ahora, ¿no? Por 40. Uy, puse 400, ¿ya? Le quitamos una comita menos, ¿ya? 69,3 entonces, ¿no? Redondeando, ¿ya? 69,3. Sí, ¿no? 69,3 fue, ¿no? Sí, 69,3. Listo. Muy bien, ahora sí. Por condición del problema, jóvenes, ¿ya? No te olvides. Por condición del problema. ¿Ah? Ahí está. Por condición del problema. Vamos a indicarlo aquí. Condición, ¿ah? Del problema. Nos dice que el vector A más el vector B más el vector C más la cuarta fuerza, que voy a denotar como F, ¿ya? Me tiene que ser nula, ¿cierto? Tiene que darme 0, ¿no? Listo. Por lo tanto, entonces, pasando al otro lado, obtenemos que nuestro vector F, jóvenes, vendrá a ser igual, ¿cierto? Pasando al otro lado ahí, A, B y C. Obtenemos entonces que nuestro vector F, que es lo que nos piden, debe ser sí o no el negativo de la suma de A, B y C. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer es sumar A, B y C y luego le multiplicamos el signo menos. ¿Ah? A ver, ¿qué es lo que obtenemos? ¿Vamos bien? A ver, mira. Listo. Para ello, entonces, lo primero que vamos a hacer, mejor, ahí está mejor, antes que esto, vamos a sumar estos tres vectores, ¿ya? Vamos a copiarlo por acá y vamos a sumar. Listo. A ver, ayúdeme a sumar. 80, vamos a la calculadora. Ahí está. Muy bien. A ver, veamos. Y 86,6. Muy bien, 86,6. Menos 40 y ya. Menos 40. Menos 24. Muy bien. Menos 24. Obtenemos entonces 22,6. Muy bien. Aquí obtenemos, jóvenes, 22,6. Y listo. Del mismo modo, ya. Del mismo modo, jóvenes, las otras componentes. Acá mira, 50. Voy a sumarle 69,3. Y le voy a sumar menos 32. Menos 32. Obtenemos 87,3. Muy bien, aquí obtenemos más 87,3. Otro. Esto, recuerda, viene a ser la suma de estos tres. Como yo quiero, ¿cierto? Multiplicado por el signo menos. Muy bien. A esto entonces vamos a multiplicarle, jóvenes, por el signo menos. Ahí está. Así obtenemos entonces que nuestro vector F sería menos 22,6 y menos 87,3 J. No te olvides, newtons, ¿no? Ese sería entonces nuestra respuesta. Muy bien, no sé si habrá alguna consulta, alguna duda ahí, jóvenes, ¿todo claro? Sí, ¿no? A ver, por acá. Gracias, Bruno, muy bien. He visto que también has estado resolviendo. Muy bien, muy bien. Es correcto. Listo. Muy bien. A ver, veamos qué te parece un último ejercicio. ¿Ya? ¿Dónde está este? Sí, acá. Mira, observamos qué te parece este último ejercicio. Ya para terminar, hagámoslo eso sí un poquito más rápido nada más. ¿Ya? Ya para terminar. Bueno, nos dice, un empleado del servicio postal conduce su camión por la ruta de la figura. Muy bien. Determine la magnitud y la dirección del desplazamiento resultante, dice, ¿no? Muy bien, queremos el desplazamiento resultante. Muy bien, observa. Y mide 2,6, 4 y aquí 3,1. ¿Estamos bien?
Muy bien, observa que los vectores están unidos uno a continuación del otro. Así que nuestra resultante, sí o no, jóvenes, vendrá a ser este vector. Listo. Bien, ese vendrá a ser entonces nuestro vector. Queremos la dirección, dice, y la magnitud, ¿no? Ahí está. Vamos a dibujarlo aquí. Para indicar, pues, jóvenes, dicho vector, cuánto mide, ¿ya? Y qué dirección tiene. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Observar aquí que podemos nosotros trazar o construir el siguiente triángulo rectángulo que observas acá. Y bueno, lo que queremos calcular, recuerda, es este ángulo, ¿ya? Y queremos determinar también su magnitud, o sea, su módulo, ¿no? Para ello necesito entonces saber cuánto miden estos catetos, ¿cierto? Y eso lo vamos a determinar, pues, jóvenes, del gráfico, ¿no? Observa, aquí, esto. Necesito, te habrás dado cuenta, conocer entonces la medida de este segmento y este otro, para que de esa manera nosotros podamos obtener toda la componente. Muy bien, como es el ángulo de 45 grados y esto mide 3,1, ¿sí o no, muchachos? Entonces, este segmento que está aquí medirá 3,1, debido que es el adyacente, ¿no? A 45 grados, coseno entonces. Coseno de 45. Y este otro será, debido que es el opuesto, 3,1 por el seno de 45. Eso entonces a nosotros nos va a permitir determinar cuánto vale, jóvenes, ya los lados de ese triángulo que estoy construyendo. ¿Bien? Listo. Muy bien. Observa entonces de que aquí tendremos 4 más 3,1 coseno de 45. A ver, operamos ahí eso. Muy bien, no te olvides que el coseno de 45, al igual que el seno de 45, tienen el mismo valor y ese valor es 1 entre raíz de 2, ¿no? O raíz de 2 entre 2, que es lo mismo. Por lo tanto, vamos a hacer el cálculo aquí, jóvenes. A ver, sería entonces, mira, 3, primero raíz de 2, ¿ya? 2 raíz por 3,1 entre 2. Listo. Obtenemos 2,19. ¿Ah? Y entonces será 2,19. Y aquí también será 2,19. Ahora sí, muy bien. Supongo que acá justo me estaban respondiendo eso. Ay, ay, muy bien, Bruno. Gracias, Miguel. También nos está ayudando. 2,19. Por lo tanto, mira, este lado que está aquí será todo esto, mira. Los 4 kilómetros más 2,19. Eso nos da 6,19 kilómetros. Del mismo modo acá, mira, este otro lado será los 2,6 kilómetros que están aquí, más 2,19. Eso me da, ¿sí o no, jóvenes? 4,79 kilómetros. Por lo tanto, el desplazamiento total, que voy a denotar como D, su magnitud se calcularía aplicando el teorema de Pitágoras, ¿cierto? En este caso vamos a indicar aquí la magnitud, el valor, jóvenes, la magnitud, módulo. Muy bien, la magnitud entonces del desplazamiento será la raíz cuadrada de 6,19 al cuadrado más 4,79 al cuadrado. Todo en raíz. Muy bien, al hacer la operación, me parece que aquí sus compañeros ya lo han resuelto también. Muy bien, 7,83 dice, ¿no? Correcto. Obtenemos 7,83, ¿no? Ahí está, su compañero Bruno lo ha resuelto. Ese sería entonces el módulo, la magnitud del desplazamiento.
Nos piden calcular la dirección. ¿Qué hacemos para calcular la dirección, profe? O sea, ¿cómo hacemos para calcular el ángulo teta, profesor? Muy bien. Piden, ¿no? En este caso, el ángulo, ¿no? La dirección. Listo. Para calcular el ángulo teta vamos a aprovechar pues de que aquí tengo el cateto opuesto y el cateto adyacente, ¿no? El ángulo teta. Por lo tanto, puedo decir que la tangente de teta, jovencitos, viene a ser 4,79 entre 6,19. A ver, dividamos eso. ¿Cuánto nos sale eso? Hoy cerré ahí la calculadora. Obtenemos 4,79 entre 6,19. 0,77. Obtenemos aquí entonces 0,77. Entonces hay que buscar ahora un ángulo, ¿cierto? ¿Ya? Cuya tangente sea 0,77. Nuevamente vamos a hacer uso de la calculadora. Creo que esta no tiene para hacer esos cálculos. Un ratito, estándar. Un momentito. Ahí está. Muy bien. Ahora, muy bien. A ver, haciendo uso de la calculadora científica, acá no tengo, a ver, trigonometría, sí, no. Ok. Pero no, quiero la inversa. No puede. Muy bien. ¿Cuánto sale el ángulo, por favor, jóvenes? Haciendo ahí, ¿no? La inversa a la tangente. Haciendo uso de nuestra calculadora. ¿Cuánto sale ese ángulo? Muy bien. Por acá ya lo han calculado, Miguel. Muy bien. 37,73, dice. Correcto. Obtenemos, jóvenes, 37,73 grados. Ese sería entonces nuestra respuesta. Acá creo también lo han... Ah, también, ¿no? Muy bien, gracias ahí. Academia de Alto Nivel. Correcto, muy bien. Ahí está. Los compañeros también nos están apoyando. Vamos a dejarlo entonces escrito así, ¿no? El ángulo teta es, pues, arco cuya tangente es 0,77. ¿Ya? Lo mismo, ¿no? Listo. Con esto, entonces, jóvenes, hemos culminado, pues, esta breve ¿no? seminario, ¿está bien? Breve clase introductoria, ¿está bien? A lo que es la clase de las primeras semanas, ¿cierto? De nuestro ciclo y del curso de introducción a la mecánica. No sé si antes de culminar con la clase hay alguna consulta, alguna duda, jóvenes, alguna observación. Listo, muy bien. Entonces, conmigo será pues hasta otra oportunidad. Ojalá nos volvamos a encontrar, muchachos, ¿ya? Conmigo será entonces hasta otra oportunidad. Cuídense mucho. Un gusto.